Jóvenes, es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a nuestro nuevo estudio que vamos a hacer mediante videos este año 2021. Bien, nosotros vamos a comenzar con algunos temas y lo haremos de la manera más didáctica posible. Y en base a lo que hemos hecho la semana pasada, en esta oportunidad vamos a hacer los tipos de esquemas moleculares para comenzar. Tautología es cuando los valores de verdad de la matriz principal resultan ser todos verdaderos. La matriz principal justamente es la última columna que se resuelve en un esquema molecular. Y eso está aquí, porque primero se hacen las agrupaciones y el resultado final es el operador principal. Como tú verás, todos son verdaderos. Es un esquema tautológico. Un esquema contradictorio o una contradicción ocurre cuando los valores de verdad de la matriz principal resultan ser todos falsos. En este esquema se han resuelto las columnas primero que están a la izquierda y a la derecha, pero el último que se resuelve vendría a ser este esquema. Como verás, todo es falso, entonces en ese caso le llamamos una contradicción. Una contingencia o un esquema contingente es cuando los valores de verdad de la matriz principal tienen al menos un valor verdadero y al menos un valor falso, es decir, un resultado mezclado. Si nosotros empezamos por los signos de agrupación, la última columna que se resuelve viene a ser esta que está aquí. Y como veremos, es un esquema variado, con resultados distintos. A eso le llamamos una contingencia. Vamos ahora con las principales leyes lógicas. Vamos con estas leyes que tienen nombres especiales y hay que reconocer que las leyes están basadas en conectivos de conjunción y de disyunción. ¿Ya? En este caso vamos a comenzar, por ejemplo, como con la ley de idempotencia. Esta ley de idempotencia significa cuando las proposiciones son iguales. P y P es equivalente a P. P o P es equivalente a P. Es decir, cuando se repiten dos veces la misma proposición, ¿no? También cumple con la propiedad conmutativa los dos conectivos, ¿no? En la propiedad conmutativa, decir P y Q o Q y P representa lo mismo, guarda el mismo sentido. También P o Q o Q o P, ¿no? Podría yo decir, Arequipa es la ciudad blanca y Lima es capital del Perú. Si lo dijera al revés, el sentido no va a cambiar. A eso nos referimos con la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa. Cuando tú asocias P o Q, luego O, R, y si haces primero Q o R, luego P, tanto en la O y en la I, cumple con la propiedad asociativa. La propiedad distributiva, cuando tú tienes P, O, Q y R, entonces te vas a dar cuenta que aquí nosotros podemos repartir P o Q primero y luego P o R. Eso es lo que se ha efectuado acá, siendo la conjunción la que separa las dos. También en un caso, diríamos análogo, ocurre con la I. P y Q o P y R, de esa manera. Tenemos la ley de la doble negación, que cuando tú niegas algo que ya está negado, te queda la afirmación. Es como quien dice que la doble negación se cancela. Y tenemos aquí también las leyes de Morgan. Le voy a poner acá un asterisco para resaltar las principales que necesitamos conocer. Es leyes de Morgan, porque el autor tenía el apellido de Morgan, por lo tanto se dice de Morgan. Y es muy fácil, porque consiste en que cuando tú vas a negar una agrupación que está con la O, se niega cada término, pero el conectivo cambia a I. Y cuando tienes la negación de una proposición con I, se niega cada término, pero queda con la O. Podríamos decir un ejemplo. Si yo quiero negar P y negación de Q, el resultado sería niego P, en vez de la I cambio a la O, y negación de negación se cancela y me queda Q. Es decir, cambian las proposiciones y también cambia el conectivo. Quiero resaltar también las leyes de absorción, que son muy importantes, quizás las que más me van a ayudar a reducir
¿Cuándo te das cuenta que puedes utilizar la ley de absorción? Date cuenta. En la parte exterior tú tienes un conectivo y en la parte interior el conectivo opuesto. Si afuera tienes O, adentro tienes I. Si afuera tienes I, adentro tienes O. Y la ley de absorción se hace de la siguiente manera. Si afuera y adentro se repite la misma proposición, esa es tu respuesta, como los dos primeros casos. Sin embargo, hay otras leyes de absorción, como el tercer y cuarto caso, que cuando tú tienes un valor de afuera y adentro contrario, tú pones la parte de afuera, por ejemplo aquí, P, O, y acompañas de la proposición que está al lado, P, O, Q. Y en el caso de abajo, P, I, Q. ¿Ya? Entonces voy a resaltar estas leyes que son las que vamos a utilizar, así como la condicional, porque la condicional es una de las leyes más importantes. La condicional es la forma que te permite cambiar la condicional en una disyunción. ¿Cómo se hace eso? Se cambia la condicional, se niega el antecedente y se copia el consecuente. ¿Qué tal si vemos un ejemplo? Podría yo negar X, entonces negación de Y. Si aplico la condicional, digo lo siguiente: niego el antecedente, me queda X. Cambio a la O, ya no condicional, y copio el consecuente. De esa manera he hecho un cambio utilizando la ley de la condicional. Tomemos en cuenta estas tres que tenemos un asterisco. Tenemos también la ley de la bicondicional, en el cual me permite hacer cambios de bicondicional a dos condicionales. Quizás es menos utilizada, pero también vamos a resaltar proposiciones como esta que me indican del complemento. Son proposiciones muy importantes. Bueno, acá lo voy a resaltar. Y en este caso tengo P o no P verdadero y P y no P falso. Mejor con un ejemplo. Si yo dijera, Juan ingresará a la universidad o Juan no ingresará a la universidad, es algo verdadero lo que estoy mencionando, puesto que una de las dos cosas le va a pasar a Juan, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo pongo en el siguiente caso, Juan ingresará a la universidad y no ingresará a la vez, estoy diciendo algo absurdo, por eso tengo que ponerle que es falso. No te olvides de estas leyes importantes. Valores iguales, contrarios con la O es verdadero, pero valores contrarios con la I es falso. Esto también se puede resolver recordando las tablas. En la O, basta que una sea verdadera, la respuesta automáticamente es verdadera. En la I, basta que una sea falsa, automáticamente todo es falso. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad estas se utilizan bastante. ¿Ya? Muy bien. La 11 es una propiedad importante que podemos hacer mediante el conocimiento de tablas. P o verdadero, verdadero automáticamente. P y verdadero depende de P. Si yo pongo P o falso, depende de P. Pero P y falso automáticamente sale falso. Recordemos que en la I una falsa y todo se hace falso. En la O una verdadera y automáticamente todo es verdadero. Muy bien. Entonces, mediante el uso de leyes, poco a poco vamos a empezar a aplicar las simplificaciones. Vamos con los circuitos lógicos. Un circuito lógico es la representación gráfica de una o más proposiciones utilizando los esquemas denominados circuitos lógicos. Existen dos circuitos, ¿ya? El circuito en serie y en paralelo. El circuito en serie tiene la forma de una línea porque es continua y esto está representado como P y Q. Y el circuito en paralelo de un punto se separa y se vuelve a unir. Eso significa paralelo, ¿no? Y se le considera a la POQ. Esto debido a que la I te indica que dos verdaderas sale verdadera. Y tú puedes considerar que si dos circuitos están conectados, entonces hay una circulación de corriente. Pero basta que uno esté apagado o desconectado, la corriente ya no circula. Por eso tiene semejanza a la tabla de la conjunción. Mientras que en un circuito en paralelo, basta que uno esté conectado, cualquiera de las dos ramas, automáticamente la corriente circula. Solamente no circularía en el caso que ambas sean falsas, o sea, estén desconectadas. La similitud es a la tabla de la O, de la disyunción. Vamos con nuestra secuencia trabajando en clase.
Según la definición dada, indica qué tipo de esquema es la siguiente proposición. Tengo la proposición, ¿cómo desarrollo un esquema molecular? De la siguiente manera. Primero desarrollamos un cuerpo, así, un esquema donde le pones P, Q como las tablas de verdad. P, verdadero, verdadero, falso, falso, Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Estas proposiciones las puedes copiar aquí, dice Q. Entonces voy a poner verdadero, falso, verdadero, falso. La P, dos verdaderas, dos falsas. A continuación, yo desarrollo esto según la tabla de verdad. Según la tabla de verdad, yo conozco que en esta situación yo tengo como respuesta en la O que dos falsas sale falsa. Las demás son verdaderas. Mientras que acá dice negación de la P, que es lo contrario de la P. Como la P dice verdadero, verdadero, falso, falso, le pongo falso, falso, verdadero, verdadero. Entre esos dos esquemas yo encontraré el operador principal. El operador principal lo voy a colocar aquí. Y ahora tenemos la condicional. Entre estas dos columnas que están aquí, podré hallar la condicional. ¿Qué me dice la condicional? Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y verdadero, falso, falso. Entonces el esquema que me ha resultado es verdadero, 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 falso. Eso yo podré poner de respuesta. Verdadero, 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 falso. Simplifica. Cuando tenemos varias negaciones se pueden cancelar, ¿no? La doble negación se cancela. Esto quiere decir que como resultado tendría la negación de P o Q. Y si le aplico la famosa ley de Morgan, niego el antecedente, niego el consecuente, pero como el conectivo es O, le cambio a I. De esa manera he desarrollado el esquema. Según la definición dada, indica qué tipo de esquema hay en la siguiente proposición. Realizaremos nuevamente el esquema. Entonces nosotros conocemos cómo es, en este caso, la P y la Q. Voy a reemplazarlo aquí. Verdadero, verdadero, falso, falso. La Q, verdadero, falso, verdadero, falso. De la misma manera lo hago aquí en la derecha. Y de esa forma tengo todo listo para desarrollar. El resultado en cada paréntesis es muy sencillo. La bicondicional valores iguales son verdaderos, pero los contrarios son falsos. En la condicional verdadero falso sale falso. Los demás casos son verdaderos. Ahora, delante de los paréntesis existe una negación, lo cual significa que el resultado lo voy a tener que cambiar. ¿Ya? La negación cambiaría. En el caso del primero tendría lo contrario, falso, verdadero, verdadero, falso. Y en el segundo también hay una negación delante, lo cual cambia, falso, verdadero, falso, falso. Entre las dos líneas celestes encontraré el operador principal en la parte central que dice I. La I me dice que dos verdaderas sale verdadera. Ese es el único caso. Todos los demás casos me van a tener que salir falsos. Ese es el esquema principal. Como resultado, yo diré que de esto he obtenido una contingencia, que se le llama cuando los resultados son variados. Se tiene el siguiente circuito lógico cuyo valor de verdad es verdadero. Lo primero que vamos a hacer es simbolizarlo. Veo que aquí tengo la proposición P a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces voy a comenzar por esa parte colocando como P. El circuito es en serie, por lo tanto le voy a poner I. Veo que está agrupado, entonces sería bueno colocar un paréntesis y vamos a poner este circuito que está en, diríamos, paralelo, ¿no es cierto? Entonces este resultado tendríamos que es negación de P, a ver, lo reitero, es negación de P o negación de Q. Pero me está indicando que este resultado tiene un valor que es verdadero. Por lo tanto, yo recordaré, ¿cuál es el operador acá principal? Pues separaría estos dos, ¿no? Porque está agrupado.
Entonces, el antecedente y consecuente, para que en una conjunción salga verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Entonces, yo haré lo siguiente. Conozco que P es verdadero. Tengo ya una respuesta aquí. Y ahora tendría que poner el otro valor. Voy a volver a copiar el otro valor. Me dice negación de la P. Si yo sé que P es verdadero, la negación de la P tendrá que ser un valor falso. Falso o negación de Q, sabemos que tiene que salir verdadero. Entonces ahora yo me daré cuenta que en una disyunción sale verdadero cuando cualquiera de los dos sea verdadero. Pero si el primero ya es falso, veo que obligatoriamente el segundo valor es el que tendría que ser verdadero. Si la negación de la Q es verdadera, la Q solita tendrá que ser todo lo contrario, es decir, falsa. De esa manera he descubierto los valores de la P y de la Q. Algo semejante ocurre con este ejercicio. Yo lo voy a formalizar. Negación de P y paréntesis P o Q, puesto que está en paralelo. Pero me dice que esta proposición es verdadera o verdadero. Antecedente consecuente. Ambos tendrían que ser verdaderos porque es una conjunción. Si la negación de la P es verdadera, la P sola tendría que tomar el valor contrario, ser falsa. Y ahora también voy a colocar que P o Q, acabo de darme cuenta que tiene que ser una proposición verdadera. Pero si yo sé que la proposición P es falsa, entonces yo diría, la Q, ¿qué tendría que ser? Obligatoriamente verdadera. Entonces le colocaré aquello. La Q tiene que ser verdadera. Resultado, P falsa, Q verdadera. Ahora vamos a simplificar, pero para eso tú necesitas el conocimiento de algunas leyes. En primer lugar, utilizaremos la ley de la condicional. ¿Qué me dice la ley de la condicional? Niego el antecedente, cambio a una O y copio el consecuente. Aquí a la derecha le he puesto la ley de la condicional, en la parte superior. Ahora me doy cuenta que tengo no P o Q y no P. ¿Te das cuenta que en la parte de afuera y de adentro se repite lo mismo? Vamos a utilizar esta ley de la condicional que está aquí, te la estoy señalando. Entonces, mediante el uso de esa ley de la condicional, repito, que está aquí, nosotros nos damos cuenta que cuando tienes afuera y adentro O son valores contrarios, entonces según la ley de la condicional, lo que está afuera y lo que está adentro se repite. Esto demuestra que todo este resultado equivale a lo que se repite afuera y adentro, negación de la P. ¿Ya? Y para ello hemos utilizado dos leyes, condicional y absorción, dentro de las más importantes. Simplifica, pero para ello tú vas a tener que ver las leyes de forma detallada, te las he puesto a la derecha. Primero voy a aplicar ley de la condicional. Niego el antecedente, cambio a una O y copio el consecuente. Sería bueno que tú detengas el video para que analices cada una de las leyes. Voy a utilizar ahora la ley de Morgan. Para eso voy a decir lo siguiente. Negación de la P, cambio a la I y ahora pongo negación de la Q. Esta proposición, mediante la ley de Morgan, se va a juntar con esta proposición que está aquí. ¿Qué tengo ahora? Dos proposiciones que tienen dentro del paréntesis la I y afuera tiene la O. Voy a utilizar la propiedad distributiva. Eso quiere decir que acá dice no PI, no PI. Ah, ya, voy a como que factorizar no PI y abro un paréntesis para ver qué me quedó. Acá tengo la negación de la Q o Q. Hecho al revés, lo que se repite lo saqué afuera y dejé adentro lo que está en esa parte. Claro que aquí nosotros tenemos el uso de otra ley. Sería la ley del complemento. Cuando tienes valores contrarios con la O, dijimos que este resultado sale verdadero. Entonces, negación de P y verdadero, utilizamos la identidad. En este caso sería la propiedad que está aquí.
Entonces, cuando tú tienes no P y verdadero, en realidad el resultado depende del valor que tenga la negación de P. Si esto te parece complicado, al ir repasando poco a poco, tienes que reconocer qué propiedad aplicar. No siempre tendrás la proposición exactamente como te la den, pero tú tienes que reconocer el uso de la ley para poder reducir la expresión. Vamos a hacer estas dos simplificaciones. No voy a colocar las leyes, pero las voy a mencionar. ¿Ya? Ley de la condicional. Niego el antecedente, cambio a una O y copio el consecuente. ¿Ya? En primer lugar he puesto un solo cambio. Ahora aquí me quedó de la siguiente manera. En segundo lugar, voy a aplicar ley de absorción en esta parte. Tú la puedes buscar, ya queda para tu investigación. En la ley de absorción, entonces, no P afuera, P adentro, yo anoto la parte exterior, no P o, y acompaño de la proposición negación de Q. Ley de absorción. Ahora tenemos aquí, entonces, no P o Q. Por consiguiente, la ley de la condicional nuevamente me dice que yo niego el antecedente, bueno, tendría que ponerle una negación adelante, cambio a una O y copio el consecuente. Si aplico ahora la ley de Morgan, lo podría hacer en esta parte de acá, ley de Morgan, y me quedaría P, porque cambio todo, y Q, de esa forma. Y aquí me queda O, no P, O, Q. Sin embargo, veo por los conectivos que no hay necesidad de ponerle paréntesis, puesto que tengo O y O. Entonces, en este sentido, nosotros podremos colocar una ley de absorción hasta esta parte. Entonces me quedaría la parte de afuera, no P, O, y aquí está acompañado de la letra Q. Es la ley de absorción. O Q, entonces por la ley, en este caso, si yo le quito así, de idempotencia, Q o Q se repetiría de la misma manera. Por lo tanto es no P o Q una sola vez, ya no dos. Muy bien. A continuación voy a poner la solución de la 9. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir que esto corresponde a la solución de la 8, donde he mencionado cada ley a utilizar. Número 9. Voy a poner aquí negación y aquí haré ley de la condicional. Se niega el antecedente que ya estaba negado. Pongo la O y copio el consecuente. Por consiguiente tendría así Q y P. En el siguiente paso volveré a hacer la ley de la condicional. Niego el antecedente, ya sería una doble negación. Y cambio a una O y copio el consecuente. Sin embargo, tendríamos nosotros la doble negación que se va a eliminar. La voy a eliminar de una vez. Entonces me está quedando lo siguiente. Simplemente P o Q y P. Puesto que las proposiciones son iguales, esto lo puedo resolver mediante una absorción, porque Q, O, Q y P, por ley de absorción, solamente es Q. Entonces, esta sería la reducción de todo. Determina la negación de, si Orlando estudia y saca buenas notas, entonces logrará obtener la beca. Puedo colocar que para mí la proposición Orlando estudia, lo voy a representar como P. La proposición Q sería que Orlando saca buenas notas. Entonces es la proposición Q. R. Orlando, porque estoy hablando de la misma persona, logrará obtener la beca. Al formalizar esto tendría lo siguiente. Tendría, si Orlando estudia, eso es P, y saca buenas notas, eso es Q, ¿qué pasará?
¿no? Entonces logrará obtener la beca, eso es R. Sin embargo, dice que esta proposición tenemos que negarla, porque dice determina la negación. Para negarla, entonces nosotros vamos a proceder a aplicar la ley de la condicional. Primero hay una negación y dentro del corchete existe otra negación, porque la ley de la condicional dice que yo debo de negar el antecedente y copiar el consecuente. Eso haré. Niego el antecedente, P y Q, cambio a una O y copio el consecuente. Entonces tengo así. En segundo lugar voy a poder aplicar la ley de Morgan. Pero la ley de Morgan me dice claramente que yo puedo afectar la negación a cada uno, como está aquí, tanto aquí y aquí, a los dos. Entonces de esa manera yo podré colocar la ley de Morgan y me quedaría lo siguiente. Voy a copiar aquí. Me queda negación de negación se canceló. Queda P y Q. La O se convierte en I y la negación para la R sería así. Por lo tanto, la respuesta sería esto que acabamos de colocar. La negación de ello podríamos escribirlo de la siguiente manera. Orlando, ahora nos dice P y Q, ¿no? Estudia y saca buenas notas. Y aparte de ello nos dice, ¿no? Y, por lo tanto, colocamos y negación de R. Y no logrará obtener, abrevio ya, la beca. Muy bien. Finalmente, haremos la negación de X es positivo ya que Z es negativo. Proposición P. X es positivo. Proposición Q. Z es negativo. Y por lo tanto tenemos una palabrita aquí muy clara que dice que es ya que esto representa justamente un conectivo que es la condicional, pero donde nosotros colocamos la causa y aquí el efecto. Puedo yo mencionarte un ejemplo simple. Podría decirte, ingresas ya que estudias. ¿Qué haces primero? Estudiar. ¿Qué haces después? Ingresar. El estudio es el antecedente. Ingresar es el consecuente. Entendiendo esta mezcla de lo que hicimos la clase pasada, quiere decir que el conectivo tiene que ser así. Si yo lo formalizo, diré de la siguiente manera. Tendré que decir, X es positivo. Eso significa P, ya que es así. Z es negativo. S es Q. Por lo tanto, yo podría cambiarlo y arreglar la posición de esta manera. Y de esa forma, entonces tendría que colocar el cambio de la condicional. Porque lo único que yo puedo aplicar aquí es la condicional. Y la condicional me dice que niego el antecedente, cambio una O y copio el consecuente. Por lo tanto, pondré la respuesta, por lo tanto, sería lo siguiente. Negación de la Q. Z no es negativo. O P. X es positivo. De esa manera. También una forma de decir lo mismo, si no es negativo, diré que Z es positivo o X es positivo. Muy bien. Mediante estos ejemplos, entonces yo espero que tú detalladamente puedas analizar, porque este caso hay que estudiar, las leyes tenemos que aplicar, para que tú puedas hacer los ejercicios que a ti te corresponden. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias con todos.